¿Y si te dijera que hay objetos tan antiguos que no deberían existir, y sin embargo, existen? No hablamos de leyendas o artefactos imaginarios, sino de piezas reales que han sido encontradas en excavaciones, tumbas, desiertos e incluso el fondo del mar. Objetos que parecen haber sido creados con tecnologías que supuestamente tardaríamos milenios en desarrollar. Desde mecanismos que predicen eclipses con precisión astronómica hasta discos de piedra con inscripciones imposibles. Lo que estás a punto de ver desafía todo lo que creías saber sobre el pasado. Penique vikingo de Maine. En 1957, durante una excavación en Naskeag Point, Brooklyn, Maine, un equipo de arqueólogos descubrió una moneda que desafiaría las concepciones tradicionales sobre los primeros contactos transoceánicos. Este hallazgo, conocido como el penique de Maine o moneda Goddard, es un penique de plata noruego que data del reinado de Olaf Kyrre, quien gobernó Noruega entre 1067 y 1093 después de Cristo. El contexto del descubrimiento es intrigante. La moneda fue encontrada a unos 12 centímetros de profundidad, en un sitio asociado con la tribu indígena de los algonquinos. Este hecho ha llevado a especulaciones sobre posibles interacciones entre los vikingos y las poblaciones nativas de América del Norte mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. La presencia de una moneda noruega en territorio estadounidense sugiere la posibilidad de que exploradores nórdicos hayan llegado más al sur de lo que se pensaba anteriormente, extendiendo su influencia más allá de Terranova, donde se encuentra el conocido asentamiento vikingo de Lance o Meadows. Sin embargo, este hallazgo no está exento de controversias. Algunos investigadores argumentan que la moneda pudo haber llegado al sitio a través de rutas comerciales indirectas, siglos después de su acuñación, lo que cuestionaría la hipótesis de un contacto directo entre vikingos y nativos americanos en esa región. Además, la ausencia de otros artefactos nórdicos en el área respalda la teoría de una introducción posterior y aislada de la moneda. El penique de Maine es la única moneda nórdica auténtica encontrada en Estados Unidos, lo que la convierte en un objeto único y de gran interés para arqueólogos e historiadores. Copa de Licurgo. La copa de Licurgo es una fascinante pieza de la antigüedad que ha desconcertado a científicos y historiadores por igual. Este cáliz romano del siglo IV d.C. exhibe una propiedad única. Cambia de color según la dirección de la luz que lo ilumina. Cuando se ilumina frontalmente, la copa aparece de color verde. Sin embargo, al ser iluminada desde atrás, adquiere un tono rojo rubí. Este fenómeno se debe a la presencia de nanopartículas de oro y plata dispersas en el vidrio, una técnica que los artesanos romanos emplearon sin conocer los fundamentos de la nanotecnología moderna. Estas diminutas partículas, de entre 50 y 100 nanómetros, interactúan con la luz de manera que producen el efecto dicroico observado. Este descubrimiento ha llevado a reconsiderar el nivel de sofisticación tecnológica alcanzado por los antiguos romanos en el arte del vidrio. La copa representa la muerte del rey Tracio Licurgo, enemigo de Dionisio, el dios griego del vino. La escena muestra a Licurgo atrapado por vides, simbolizando su castigo por oponerse al culto dionisíaco. Este detalle sugiere que la copa pudo haber sido utilizada en ceremonias relacionadas con el culto al vino, añadiendo una capa de significado cultural y religioso a su ya impresionante técnica de fabricación. Aunque la existencia de la copa de Licurgo se conocía desde 1845, no fue hasta 1990 que los científicos, utilizando microscopía electrónica de transmisión, descubrieron las nanopartículas responsables de su cambio de color. Antena de El Tanín. En 1964, el buque de investigación oceanográfica USNS El Tanín capturó una imagen en el fondo marino que ha sido objeto de especulación y debate desde entonces. A una profundidad de 3.904 metros, cerca del Cabo de Hornos, se fotografió una estructura que parecía una antena erguida sobre el lecho marino. La imagen muestra un objeto con una base y múltiples ramas que se asemejan a una antena moderna, lo que llevó a teorías sobre tecnología avanzada en las profundidades oceánicas. Sin embargo, investigaciones posteriores identificaron el objeto como una especie de esponja marina conocida como Cladorhiza concrescens. Estas esponjas tienen una estructura que puede parecer artificial, con un tallo central y filamentos que se extienden, lo que explicaría la apariencia de antena observada en la fotografía.
Este caso destaca cómo las formas de vida en las profundidades marinas pueden adoptar morfologías sorprendentes que desafían nuestras expectativas y en ocasiones se confunden con artefactos tecnológicos. El USNS El Tanin fue el primer buque de investigación oceanográfica equipado con un sonar de fondo marino, lo que permitió la obtención de imágenes detalladas del lecho oceánico y contribuyó a numerosos descubrimientos en la década de 1960. Tornillo de Aiud. En el año 1974, cerca de la ciudad de Aiud, en Rumania, se produjo un hallazgo que ha generado intensos debates en la comunidad científica y entre los entusiastas de los misterios arqueológicos. Durante unas excavaciones en una cantera a orillas del río Mures, se descubrieron 3 objetos a una profundidad de aproximadamente 10 metros. 2 de estos objetos resultaron ser huesos de mastodonte, una especie extinta hace miles de años. Sin embargo, el tercer objeto fue el que capturó la atención de todos, una pieza metálica que, a simple vista, se asemejaba a la cabeza de un martillo o, según otras interpretaciones, a un fragmento de un sistema más complejo. Lo que hizo que este objeto fuera particularmente intrigante fue su aparente antigüedad y composición. Los análisis iniciales indicaron que estaba compuesto en un 89% de aluminio, junto con pequeñas cantidades de otros elementos como cobre, silicio, zinc y plomo. Esta composición es notable porque el aluminio no se descubrió hasta el siglo XIX y su producción requiere procesos industriales avanzados. Además, el objeto presentaba una capa de óxido de aproximadamente 3 milímetros, lo que sugería una considerable antigüedad. Esferas de Klerksdorp. En las profundidades de las minas cercanas a Ottosdal, en Sudáfrica, se han descubierto unas pequeñas esferas metálicas que han generado asombro y debate en la comunidad científica. Conocidas como las esferas de Klerksdorp, estas diminutas formaciones presentan características que desafían las explicaciones convencionales sobre su origen y formación. Las esferas de Klerksdorp son objetos pequeños, a menudo de forma esférica o discoidal, que han sido recolectados por mineros y buscadores de rocas de depósitos de pirofilita de 3.000 millones de años de antigüedad, extraídos por la compañía Wonderstone Ltd, cerca de Ottosdal, Sudáfrica. Estas esferas varían en tamaño, con diámetros que oscilan entre 1 y 10 centímetros. Algunas presentan surcos paralelos que las rodean, otorgándoles una apariencia aún más enigmática. Su composición principal es de hematita y goetita, minerales de hierro, y destacan por su notable dureza, siendo resistentes a rayaduras incluso con herramientas de acero. El descubrimiento de estas esferas ha llevado a diversas interpretaciones y teorías. Algunos investigadores sugieren que podrían ser concreciones naturales formadas por procesos geológicos a lo largo de millones de años. Sin embargo, otros argumentan que su forma casi perfecta y los surcos precisos indican una posible manufactura por una civilización avanzada en tiempos remotos, lo que las clasificaría como UPARTS, artefactos fuera de lugar. Mecanismo de Anticitera. En 1900, un grupo de buzos recolectores de esponjas, refugiándose de una tormenta, descubrió por casualidad los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Entre las estatuas de bronce y mármol, cerámicas y otros artefactos, emergió un objeto que cambiaría nuestra comprensión de la tecnología antigua, el mecanismo de Anticitera. Este artefacto, datado entre los años 150 y 100 a.C., es considerado la primera computadora analógica de la humanidad. El mecanismo es una compleja estructura de engranajes de bronce alojados en una caja de madera de aproximadamente 34 por 18 por 9 centímetros. Su función principal era predecir posiciones astronómicas y eclipses con fines astrológicos y calendáricos, además de señalar fechas de eventos deportivos como los Juegos Panhelénicos. El dispositivo cuenta con al menos 30 engranajes de bronce, siendo el mayor de ellos de 14 centímetros de diámetro y 223 dientes. Estos engranajes permitían modelar con precisión los movimientos del Sol, la Luna y posiblemente de los planetas conocidos en la época. La cara frontal del mecanismo exhibe un anillo fijo que representa la eclíptica y los 12 signos del zodíaco, mientras que un anillo móvil muestra los meses y días del calendario egipcio. Pilar de hierro de Delhi. En el corazón de la ciudad de Delhi, India, se erige un monumento que ha desconcertado a científicos y visitantes por igual. El Pilar de hierro de Delhi. Esta columna, de aproximadamente 7 metros de altura y 6 toneladas de peso,
ha resistido el paso del tiempo durante más de 1600 años sin mostrar signos significativos de corrosión. Su notable resistencia a la oxidación lo ha convertido en un símbolo de la avanzada metalurgia de la antigua India. El pilar se encuentra en el complejo Qutb, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se cree que fue erigido durante el reinado del emperador Chandragupta II, entre los siglos III y IV, en honor al dios hindú Vishnu. Originalmente, es posible que estuviera ubicado en otro lugar y posteriormente trasladado a su emplazamiento actual. La inscripción en sánscrito que adorna su superficie elogia las hazañas de un rey llamado Chandra, identificado comúnmente como Chandragupta II. Lo que hace verdaderamente excepcional a este pilar es su composición y la técnica empleada en su fabricación. Está compuesto por un 98% de hierro forjado de alta pureza, con impurezas mínimas de fósforo y azufre. A diferencia de las técnicas modernas, los antiguos herreros indios no utilizaban cal en el proceso de fundición, lo que resultaba en un contenido más alto de fósforo en el hierro. Este fósforo ha desempeñado un papel crucial en la formación de una capa protectora en la superficie del pilar, conocida como misahuita, que previene la corrosión. Esta película pasiva se ha desarrollado a lo largo de los siglos, protegiendo al pilar de los efectos del clima y la contaminación. Batería de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kuyut Rabua, una aldea al sureste de Bagdad, Irak, los trabajadores descubrieron una tumba antigua que contenía diversos objetos. Entre ellos, se hallaron unos singulares jarrones de arcilla de color amarillo claro. Estos recipientes, datados en el período Parto, aproximadamente entre 248 a.C. y 226 después de Cristo, contenían en su interior un cilindro de cobre fijado con asfalto al cuello del jarrón, y dentro del cilindro, una vara de hierro. Este conjunto de elementos ha sido denominado Batería de Bagdad, debido a su aparente similitud con una celda galvánica. El recipiente mide aproximadamente 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro, mientras que el cilindro de cobre tiene 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresale 1 centímetro y parece haber estado revestida de una fina capa de plomo. Nanotecnología en objetos precolombinos. La orfebrería precolombina de Colombia es reconocida mundialmente por su diversidad y sofisticación técnica. Entre las múltiples culturas que habitaron el territorio colombiano, los orfebres del suroccidente se destacaron por el uso innovador del platino en sus creaciones, una hazaña notable dada la complejidad que implica trabajar este metal. El platino, con un punto de fusión extremadamente alto de aproximadamente 1768 grados Celsius, presenta desafíos significativos para su manipulación. Sin embargo, los antiguos orfebres colombianos desarrollaron técnicas avanzadas para incorporar este metal en sus obras. En la colección del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia se conservan piezas que exhiben una tonalidad blanca distintiva, resultado de aleaciones de oro y platino. Estas piezas, originarias de la región de Tumaco La Tolita, datan de entre el 500 a.C. y el 300 d.C., evidenciando un conocimiento metalúrgico avanzado en épocas tempranas. La técnica empleada por estos orfebres consistía en la sinterización. Este proceso implicaba mezclar partículas finas de platino con oro y calentar la combinación a temperaturas cercanas al punto de fusión del oro. Disco de Sabu. En el año 1936, el arqueólogo británico Walter Bryan Emery realizó una excavación en la necrópolis de Saqqara, Egipto, descubriendo la mastaba S3111, perteneciente a un alto funcionario llamado Sabu. Entre los diversos objetos funerarios encontrados, uno destacó por su singularidad y diseño enigmático, el conocido como disco de Sabu. Este artefacto ha desconcertado a investigadores y entusiastas de la egiptología debido a su compleja forma y a la incertidumbre sobre su función original. El disco de Sabu es una pieza elaborada en esquisto, una roca de grano fino. Posee un diámetro de 61 centímetros y una altura máxima de 10,6 centímetros. En su centro, presenta un orificio de aproximadamente 8 centímetros de diámetro, rodeado por un casquillo que se eleva hasta la profundidad del cuenco. Desde el borde exterior, ligeramente elevado, emergen 3 alas, o lóbulos, que se pliegan hacia el interior de manera simétrica, conectando el borde exterior mediante arcos estrechos.
Visto desde arriba, su apariencia recuerda a un volante de 3 radios anchos. La complejidad de su diseño y la precisión en su manufactura han generado diversas interpretaciones sobre su propósito. Emery sugirió inicialmente que podría tratarse de una vasija colocada sobre un soporte debido al agujero central. Sin embargo, no se encontraron restos de dicho soporte. Cráneos alargados de Paracas. En la península de Paracas, ubicada en la costa sur del Perú, se descubrió una práctica cultural que ha capturado la atención de arqueólogos y antropólogos: la deformación craneal intencional. Esta técnica, empleada por la cultura Paracas entre aproximadamente 700 a.C. y 200 d.C., consistía en modificar la forma del cráneo humano mediante vendajes o tablillas aplicadas durante la infancia, cuando los huesos son más maleables. El resultado era una elongación notable del cráneo, otorgando a los individuos una apariencia distintiva. El arqueólogo peruano Julio César Tello fue pionero en el estudio de esta cultura. En 1927, durante excavaciones en la península de Paracas, Tello descubrió más de 300 cráneos alargados en cementerios como Cerro Colorado y Huaricayán. Estos hallazgos proporcionaron una visión profunda de las prácticas funerarias y las costumbres sociales de la cultura Paracas. La deformación craneal tenía un significado profundo en la sociedad Paracas. Se cree que los cráneos alargados eran símbolos de estatus y poder, utilizados por la élite para distinguirse del resto de la población. Además, esta práctica podría haber tenido connotaciones religiosas, asociando la forma del cráneo con deidades o ideales espirituales. Las bombillas de Dendera. En el templo de Hathor, ubicado en Dendera, Egipto, se encuentran unos relieves que han generado debates y especulaciones debido a su peculiar iconografía. Estos bajorrelieves, situados en las criptas del templo, muestran figuras humanas junto a objetos de forma alargada que algunos han interpretado como representaciones de dispositivos de iluminación similares a bombillas modernas. Esta interpretación ha llevado a la denominación popular de las bombillas de Dendera. El templo de Hathor, construido principalmente durante la dinastía ptolemaica y completado en época romana, es conocido por su rica decoración y simbolismo religioso. Las criptas subterráneas, donde se hallan estos relieves, servían probablemente para rituales y almacenamiento de objetos sagrados. En los relieves en cuestión, se observa una figura serpentina emergiendo de un loto, sostenida por un pilar Yed, símbolo asociado con la estabilidad y Osiris. Esta escena se repite en varias representaciones dentro del templo. La interpretación académica de estos relieves se basa en la mitología egipcia. Se considera que representan el nacimiento del dios Har-Somptus, Horus Sema-Tawi, quien aparece como una serpiente emergiendo de una flor de loto. Esta imagen simboliza la creación y el renacimiento, temas recurrentes en la cosmología egipcia. El pilar Yed, que sostiene la serpiente, refuerza la idea de estabilidad y continuidad. Por lo tanto, desde una perspectiva egiptológica, estos relieves son expresiones artísticas de conceptos religiosos y mitológicos. Líneas de Nazca. En las áridas pampas del desierto de Nazca, en el sur de Perú, se extiende una de las manifestaciones artísticas más enigmáticas de la antigüedad: las líneas de Nazca. Estos geoglifos, trazados entre el 200 a.C. y el 600 d.C. por la cultura nazca, comprenden una vasta red de líneas rectas, figuras geométricas y representaciones de animales, plantas y formas humanas que abarcan más de 500 kilómetros cuadrados. La precisión y escala de estas figuras han suscitado asombro y múltiples teorías sobre su propósito y significado. Las figuras más emblemáticas incluyen el colibrí, el mono, la araña y el cóndor, algunas de las cuales alcanzan dimensiones de hasta 300 metros de longitud. La técnica empleada para su creación consistió en retirar la capa superficial de piedras oscuras del desierto, revelando el suelo más claro debajo y generando un contraste que ha perdurado a lo largo de los siglos, gracias al clima seco y estable de la región. El descubrimiento moderno de las líneas de Nazca se atribuye al arqueólogo peruano Toribio Mejía Shespe en 1927, quien las avistó desde las colinas circundantes. Sin embargo, su complejidad y extensión se apreciaron plenamente con los vuelos de pilotos en la década de 1930. Investigadores como Paul Kosok y María Reiche dedicaron años al estudio de estos geoglifos, proponiendo que podrían haber funcionado como un gigantesco calendario astronómico,
utilizado para determinar ciclos agrícolas y rituales. Avión de oro de Tolima. En las regiones del Tolima y el Quindío, en Colombia, se han descubierto pequeñas figuras de oro que han capturado la atención de arqueólogos y entusiastas de la historia. Estas piezas, atribuidas a las culturas precolombinas de la zona, datan de entre 500 a.C. y 800 d.C. y representan una variedad de formas zoomorfas. Sin embargo, algunas de estas figuras destacan por su sorprendente similitud con aviones modernos, lo que ha generado diversas interpretaciones y debates. Las figuras, comúnmente conocidas como los aviones de oro, miden entre 5 y 7,5 centímetros y fueron elaboradas mediante la técnica de fundición a la cera perdida, demostrando la avanzada habilidad orfebre de estas culturas. Aunque se han interpretado como representaciones de peces, aves o insectos estilizados, ciertos detalles, como alas rectas, fuselajes aerodinámicos y superficies verticales en la cola, han llevado a algunos investigadores y aficionados a sugerir que podrían ser modelos de aeronaves. Mapa de Piri Reis. En el año 1513, el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis confeccionó un mapa que, siglos después, se convertiría en objeto de fascinación y debate entre historiadores y entusiastas de la cartografía. Este fragmento de mapa mundial, elaborado sobre pergamino de piel de gacela, fue redescubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi, en Estambul, durante una reorganización de los archivos del Imperio Otomano. El mapa destaca por su detallada representación de las costas de Europa, África y América del Sur, basándose en diversas fuentes, incluidas algunas atribuidas a Cristóbal Colón. Piri Reis, nacido alrededor de 1470, acumuló una vasta experiencia marítima al participar en múltiples expediciones navales. Su conocimiento y acceso a mapas europeos y musulmanes le permitieron crear esta obra cartográfica que integra datos de diversas culturas. En las anotaciones del mapa, Piri Reis menciona que utilizó aproximadamente 20 mapas y cartas náuticas como fuentes, incluyendo mapas portugueses y uno de Colón. Esta amalgama de información confiere al mapa una precisión notable para su época, especialmente en la representación del Atlántico. Los 13 cráneos de cristal. En el ámbito de los enigmas arqueológicos, pocos objetos han capturado tanto la imaginación colectiva como los cráneos de cristal. Estas esculturas, talladas en cuarzo transparente o translúcido, han sido atribuidas a civilizaciones mesoamericanas precolombinas, aunque su autenticidad y origen han sido objeto de intensos debates. La leyenda más difundida en torno a estos cráneos proviene de tradiciones indígenas americanas. Según esta narrativa, existen 13 cráneos de cristal dispersos por el mundo que, al reunirse en un círculo sagrado, revelarán conocimientos esenciales para la humanidad, permitiendo evitar una gran catástrofe. Se dice que cada cráneo contiene información clave sobre la historia de la Tierra y el destino de la humanidad. Sin embargo, es importante destacar que esta leyenda no tiene fundamentos históricos sólidos y parece haber surgido en tiempos relativamente recientes. El cráneo más famoso es el conocido como el cráneo de Mitchell Hedges, descubierto en 1924 por Anna Mitchell Hedges en las ruinas de Lubantún, Belice. Este cráneo destaca por su detallada elaboración y la presencia de una mandíbula articulada, lo que lo diferencia de otros ejemplares. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado su autenticidad y la veracidad de su hallazgo. Puerta del Sol de Tiahuanaco, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la vasta altiplanicie boliviana, se alza un monolito que ha desafiado el tiempo y el entendimiento: la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Este monumento lítico, tallado en un solo bloque de andesita de aproximadamente 10 toneladas, se encuentra en el complejo arqueológico de Tiwanaku, una ciudad sagrada que floreció entre los años 300 y 1100 después de Cristo. La Puerta del Sol, de unos 3 metros de alto y 4 de ancho, está adornada con una serie de bajorrelieves meticulosamente tallados, cuyo significado sigue siendo motivo de investigación y especulación. En su parte superior, destaca la figura central conocida como el Dios del Sol, o Dios de los Báculos, que sostiene en cada mano un cetro y parece irradiar una aureola compuesta por 24 rayos, algunos terminados en cabezas humanas y otros en forma de relámpagos. Lo rodean 30 figuras aladas dispuestas simétricamente, consideradas por algunos como ángeles o símbolos de un calendario astronómico. Fuente Magna.
A orillas del lago Titicaca, en las tierras altas de Bolivia, se encuentra una de las piezas arqueológicas más controvertidas de Sudamérica, la llamada Fuente Magna. Este enigmático cuenco de piedra fue descubierto cerca de la localidad de Chua, no lejos de Tiwanaku, una de las capitales ceremoniales más importantes de las civilizaciones andinas. Puede parecer inicialmente similar a la de cualquier otro recipiente ceremonial precolombino, pero lo que lo diferencia y genera una ola de debate son las inscripciones que se hallan en su interior. La Fuente Magna presenta una mezcla desconcertante de símbolos. Por un lado, se pueden observar caracteres típicos de las culturas andinas, posiblemente relacionados con la iconografía tihuanacota, pero lo que ha provocado mayor controversia es la presencia, según algunos estudiosos alternativos, de signos que aparentan pertenecer al cuneiforme sumerio y, en menor grado, a jeroglíficos egipcios. Este hecho ha sido interpretado por algunos como una prueba de contacto transoceánico entre civilizaciones de Medio Oriente y las culturas precolombinas andinas, miles de años antes de la era moderna. Uparts en la cueva de Cosos, en las vastas y áridas extensiones del desierto de Mojave, California, tuvo lugar uno de los descubrimientos más desconcertantes en la historia de la arqueología no convencional. Corría el año 1961 cuando 3 recolectores de geodas, Mike Mikesell, Wallace Lane y Virginia Maxey, se encontraban explorando la zona conocida como las Montañas Coso, al norte de Olancha. Durante la jornada, encontraron una curiosa concreción de roca que, a simple vista, parecía una geoda común, una de esas esferas huecas con cristales en su interior. Al regresar a su taller, procedieron a cortar la roca con una sierra de diamante, esperando encontrar formaciones minerales. Sin embargo, lo que apareció en su interior fue una completa sorpresa. En lugar de cristales, la roca contenía un pequeño objeto de apariencia metálica, semejante a una bujía moderna. El objeto parecía estar rodeado por una carcasa cerámica blanca, un revestimiento metálico y una pieza central conductora. Este artefacto se conoció desde entonces como el artefacto de Coso.